recibir un poco de su palabra, de lo que el Señor ha inspirado en la vida de Cristian, un hombre que Dios ha levantado de una manera poderosa. Y estamos muy honrados de tenerlo aquí esta mañana y de lo que el Señor tiene para nosotros, que Dios te ha mostrado. Gracias. Gracias, Señor, por esa poderosa alabanza, por este equipo de alabanza que nos trae a tu presencia, Señor, que nos transporta a tus pies, Señor, nos lleva a tu presencia. Escuchando un poco la alabanza, cuando Dieguito mencionaba las luchas que tenemos diariamente, las luchas que libramos a diario, y en las que Dios está presente al lado nuestro y sobre circunstancias sobre las cuales Él está en control absoluto. Cuando arrancamos el año o terminamos el año pasado, hablamos de lo importante que era para nosotros tener unos objetivos y una claridad de hacia dónde vamos. En aquel momento lo preparé, como les dije en ese momento, desde una perspectiva empresarial, de negocios. A medida que pasa el tiempo y a medida que Dios va poniendo en nuestro caminar tareas que Él nos envía, me voy dando cuenta que hay un propósito en cada una de las cosas. En Efesios 1, capítulo 1, versículos 11 y 12, el Señor nos dice claramente que nos tiene a cada uno de nosotros predestinados para un propósito específico conforme a su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo en lo personal me había quedado en donde dice: tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Hasta ahí me quedé. De pronto no visualicé que hemos sido predestinados para un propósito conforme a su voluntad. Y por eso es que muchas veces, cuando empezamos a trabajar en función de nuestros objetivos o de lo que queremos, tenemos frustraciones porque son objetivos o son luchas que no están conforme a la voluntad de Dios. Y así lo he vivido, y así lo he entendido. Y Dios es un Padre generoso, y a todos nos corrige, y entre más nos quiere, más nos corrige. Escuchábamos hace unos días que Dios escoge a sus mejores guerreros para sus mejores batallas. Y esos mejores guerreros no pueden tener un entrenamiento suave, flojo, tranquilo, relajado. Es un entrenamiento fuerte, y seguramente que vamos a tener algún espacio en algún momento para que Diego nos comparta cómo en la vida de las Fuerzas Armadas hay un rol específico para cada quien, cómo es ese entrenamiento, cómo es esa obediencia en esa jerarquía, de tal manera que todo el mundo entiende que sus vidas dependen de las decisiones que tomen y de las instrucciones que reciben. Pues asimismo es lo que yo he percibido que Dios nos está diciendo. Todos aquí tenemos un papel específico, todos tenemos un propósito muy específico, y tenemos que ser conscientes que de ese propósito específico dependen las vidas de otras personas que están alrededor nuestro. Dice el Señor: no importa lo invisible o lo visible que seas, lo popular o lo desconocido, lo importante es que seas consciente de que los dones que te he dado son únicos, que no hay otro tú, que no hay otro parecido, ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. Y esos dones tienen un único propósito, y son impactar el mundo en tu área de influencia. Y es ahí cuando yo empezaba a ver la manera
como Dios te va poniendo tareas. Cuando llegamos con Paola al grupo de parejas, donde Maribel y Diego, me acuerdo mucho de las palabras de Maribel. Decía: esto que estás recibiendo, algún día lo vas a tener que entregar a alguien más. Esto que estás recibiendo de Dios hoy es algo que el día de mañana lo vas a tener que compartir con alguien más. Gracias. Y efectivamente, ese momento llegó. Y yo escuchaba a Maribel y a Diego en sus agendas para ministrar o para asesorar a parejas que están pasando por dificultades, que acudimos a ellos para que nos den una orientación, una guía. Y esto hace 3, 4 años que estamos haciendo parte de este grupo de parejas, y Dios ha puesto hoy en nuestro escritorio, por así decirlo, una tarea. Y yo me acordaba ayer, cuando estaba en el teléfono con la persona que me llamó, que ya llevamos ciertas horas dedicadas al tema, me acordaba de lo que nos decía Diego y Maribel: lo que estás recibiendo vas a tener que darlo en algún momento. Y lo sentí. Les voy a ser muy franco, porque a veces uno está muy cómodo en donde está haciendo lo que está haciendo, y a veces decimos: el sábado es el día que yo escogí para descansar, para hacer lo que yo quiero. Y muchos de nosotros, o a mí personalmente, cuando tengo un plan, no me gusta cambiarlo, me cuesta trabajo cambiarlo. Pero cuando le ponen uno esa tarea, que es como estar on call para lo que sea, y pudiendo hacerlo, entonces ya entiendo que hay un propósito, que hay una tarea, que hay un qué hacer, y no es que me nazca o que lo quiera hacer, sino que ya lo tomo como una instrucción que me está dando el Padre. Y eso me hacía reflexionar nuevamente en el tema del propósito nuestro en la vida. Y dice: Dios nos creó con un propósito, como lo dice ahí en Efesios, y desde que nos creó, Él tenía una misión específica para cada uno de nosotros. Podemos ver Proverbios 16, versículo 4, por favor. Dice: desde que nos creó a todos con un propósito. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día del mal. Es decir, que hasta el impío lo hizo el Señor pensando en un propósito. Y vuelvo a traer el tema del propósito de la vida, porque muchas veces, o a diario nos pasa, que olvidamos cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es ese objetivo hacia el cual queremos apuntarle o al que le estamos apuntando. Lo olvidamos por la cantidad de distracciones que tenemos en el día a día. Recuerden que aquí los pastores nos han dicho: el enemigo, su propósito fundamental es robarnos la paz desde el momento en que ustedes se despiertan, o inclusive antes. Ese robar la paz son esas distracciones que me sacan de mi objetivo. Si mi objetivo es tener un matrimonio armonioso, un matrimonio en el que seamos felices, en el que honremos al Señor, primera hora en la mañana me despierto y tengo una discrepancia con mi esposa por la cosa más sencilla. Si yo me dejo llevar por esa distracción me va a llevar a otra más grande. Me voy a indisponer con mis hijos, me voy a indisponer con la gente en el trabajo, me voy a indisponer con la gente en el tráfico afuera, me voy a indisponer con el que primero me llame, y me voy dejando llevar y llevar y llevar y llevar, y cuando llego al mediodía estoy convertido en un ogro, y resulta que he agredido a muchísima gente porque me dejé llevar por el juego del enemigo. Él lo que quiere es sacarte o llevarte a las cuerdas, como si fuera una pelea de boxeo, llevarte a las cuerdas hasta que te saque de tu camino hacia donde tú estás dirigiéndote. Entonces, por eso es importante lo que Diego mencionaba: todos los días tenemos una lucha, todos los días tenemos una guerra que librar, o muchas guerras que librar. Lo importante es que tengamos la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios está en control de todas las circunstancias, y que tengo un objetivo claro que cumplir.
y yo hago lo que a mí me toque hacer y Dios se encargará de hacer el resto, porque Él me está acompañando, Él me está respaldando, Él me está guardando, Él me está empujando, Él me está motivando, Él me está dando la bendición que yo no voy a poder hacer las cosas por mí mismo, sino es con la fuerza de Él. Amén. Amén. Cuando las cosas o las adversidades vengan, que vienen con frecuencia, como la enfermedad de un hijo, como la enfermedad de un nieto, como la enfermedad de la esposa o del esposo, con una situación como el país de Venezuela, con una situación como el país de Ecuador, por supuesto que hay cosas, y lo decían también los pastores, hay cosas que están en la soberanía de Dios que no entendemos, pero hay otras muchas adversidades que sí tenemos la capacidad de enfrentar, pegados de Dios, entendiendo que Él está llevándonos por ese camino por una razón específica que tal vez en ese momento no entendemos, pero tiene un propósito en nuestra vida. Cuando tengamos esas adversidades, reflexionemos en el propósito de nuestra vida. ¿A dónde es que yo estoy apuntándole? ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que yo me he planteado en mi vida? Y cuando tenemos esa adversidad y vemos el objetivo, la adversidad no va a ser menor, ni va a pasar más rápido, pero sí le voy a encontrar un sentido y voy a tener la certeza de que Dios está conmigo y que voy a tener la fuerza para pasar, y cuando pase no solamente voy a ver para atrás, ver eso superado, sino que me voy a encontrar con alguien a quien le voy a poder contar, transmitir o ministrar cómo Dios me sacó de esa adversidad. Y son una tras otra, son una tras otra. Las adversidades no solamente son cosas excesivamente graves, las adversidades son, y se los transmito desde lo que es nuestro matrimonio, es ese día a día vivimos esas pequeñas discusiones que se generan por nada, porque está fatigado el uno, porque está fatigado el otro, porque sencillamente lo que yo pregunto me responden de otra manera, el hombre piensa de una forma, la lógica de la mujer es otra, entonces si uno pregunta qué horas son, le contestan verde, son dos mundos diferentes, y entonces uno se sale de la ropa y ahí se empieza a prender como una chispa, y luego empieza un fuego, y empieza otro fuego más grande, y empieza a crecer y a crecer, y ese fuego está creciendo en mí, ni siquiera al lado, está creciendo en mí, por donde yo voy incendiando por lo que voy pasando. Es importante entender que esa persona que te está contestando, que esa persona que te está generando esa mortificación, discrepancia, angustia, como quiera que se llame, no es tu esposa, es el enemigo que quiere a través de ella poner unas palabras para robarte la paz. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, y él lo tiene, esa estrategia es cuidadosamente diseñada, y sales de ahí y en la esquina está la persona perfecta que te grita porque te pasaste y tú también contestas, y es toda una estrategia que él tiene montada porque su propósito es robarte tu paz. El Señor te dice: si yo estoy contigo, no hay nada contra ti. Amén. Entonces declaramos, como decía Diego en la alabanza, declaramos que el Señor está con nosotros, declaramos que cada día es un día de triunfo, declaramos que cada día va a ser un día de guerras, pero son guerras en las que el Señor me respalda, en las que el Señor me equipa, en las que el Señor me bendice y me va a sacar adelante. Amén. Amén. En Éxodo 35, 30, 36, más por favor. Es bien interesante ver cómo el Señor da unas tareas tan específicas, son muy específicas, y dice la palabra: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Es un manual de funciones específico, no es algo
abierto, no, son unas cosas específicas. Y cada uno de nosotros, Dios ha diseñado un manual de funciones específico para cada uno de nosotros. Y en el 36 dice, Éxodo 35, 32. Okay. En la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿El que sigue? ¿El que sigue? ¿Y el que sigue? ¿Y el 36? Ok. Dice, entonces no sé dónde salió, pero dice, claramente estos dones son para hacer todas las cosas que ha mandado Jehová. Claramente todos estos dones han sido para hacer las cosas que manda Jehová. Y es ahí nuevamente cuando de pronto nos desviamos y empezamos a trabajar en nuestras propias expectativas, en lo que nosotros queremos. Lo cual yo encuentro que está bien, porque todos tenemos derecho a luchar por lo que queremos, por nuestros objetivos, por nuestras propias expectativas. Y yo creo que Dios quiere eso, ver hijos realizados, ver hijos exitosos, ver hijos grandes, que sean bendecidos y prosperados abundantemente. Lo que yo encuentro en la palabra es que Él dice, tus expectativas tienen que estar conformes a mi voluntad. Y es ahí donde nos cuesta a veces trabajo entender, porque vivir conforme a la voluntad de Dios no es fácil. La palabra, cuando uno la lee, a veces, excepto Pablo, que no le entiendo mucho, pero el resto es como unas instrucciones muy sencillas, que uno las va a leer y pareciera sencillas, pero cuando uno las va a llevar a la práctica, se puede tomar años en implementar lo que dice un párrafo, porque no es que sea difícil entenderlo, sino que nuestra naturaleza humana no nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Es muy difícil vivir conforme a la voluntad de Él, y es muy difícil vivir como vivió Jesús. Por eso aquí nos reunimos todos los domingos y le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos dé fuerza para parecernos más a Jesús y menos a nosotros, porque estamos cargados de muchas cosas. Cuando nos concentramos en nuestras expectativas, cuando nos concentramos en nuestras habilidades y en nuestras fortalezas, alimentamos nuestro orgullo, y ese orgullo nos aparta de Dios, porque creemos que podemos hacer las cosas sin la bendición de Él, sin contar con Dios. Ahora, el otro lado también es un lado negativo. Si me concentro solamente en mis debilidades, voy a acabar mi autoestima, y de eso no se trata. Se trata de que entendamos que Dios nos ha equipado con unos dones específicos para cumplir un propósito específico, y Él quiere que ese propósito específico que tú vas a cumplir esté conforme a su voluntad. Y cómo ese propósito tuyo lo alineas conforme a la voluntad de Dios, estando muy cerca de Dios, declarando que es Dios quien te está acompañando día tras día en cada una de esas batallas, entregando a Dios tu plan de trabajo, tu plan de vida, entregando a Dios tu familia, entregando a Dios tu empresa, entregando a Dios tus decisiones, tus emociones, tus pensamientos, tus acciones. De vez en cuando es bueno que evaluemos hacer una actividad en familia. No la he hecho, vamos a ver si la logro hacer pronto, y es preguntarnos ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven en nuestra vida? Para poder identificar varias cosas. ¿Cuál es mi nivel de disciplina o mi nivel de compromiso con mis metas? ¿Cómo me ven los demás? Porque para poder yo decir estoy bien o estoy mal, necesito hacer una evaluación, y normalmente las evaluaciones no son autoevaluaciones, sino que te llaman y te dicen: estás haciendo esto bien, estás haciendo esto bien, esto lo puedes mejorar, o esto definitivamente es algo en lo que hay que trabajar mucho más. Nunca lo hacemos porque sencillamente pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo perfecto. Realmente esa es la explicación. Casi siempre pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien. Entonces me parece bueno
yo voy a hacer el experimento, no lo he hecho, voy a ver si lo puedo hacer en la casa sin mayores problemas. A ver, ¿cómo nos vemos para ver cómo ven mi nivel de compromiso con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con mis amigos, con mi congregación? ¿Cómo ven mi nivel de compromiso? Cuando yo hablo de la familia, no solamente hablo de esposa e hijos. Yo pienso que todos aquí tenemos un gran sentimiento de ayuda y de colaboración, y lo hemos visto y lo hemos expresado cuando ha sido el momento de ayudar a los hermanos de Venezuela, a los hermanos de Ecuador, o los casos que se han presentado. Pero también a veces nos olvidamos que tenemos algunas cosas pendientes dentro de nuestra familia cercana, hermanos, primos, tíos, tías. En el caso mío, por ejemplo, les comparto abiertamente, es una lucha por estabilizar una relación con mi hermano. Nosotros no crecimos juntos, entonces vemos la vida de perspectivas diferentes, y así hemos crecido, y no ha sido fácil, pero es una lucha. Entonces el mensaje que quiero transmitir es que no siempre la ayuda o mi manera de aportar a la comunidad está en seres que son ajenos a mi familia. También tengo personas dentro de mi familia que seguramente he lastimado con palabras, con acciones, con omisiones. Y yo pienso que es importante ir haciendo ese tejido social desde el centro de mi familia hacia afuera, sanando esas heridas y esos rencores que, si no los sanamos, el día de mañana son rencores heredados. Entonces sus hijos, o sea, los primos de mis hijos, van a crecer con un distanciamiento heredado sin entender qué pasó, y así sucesivamente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros trabajemos en ese tejido social de adentro de nuestra familia hacia afuera de una manera consistente. O sea, no solamente pensemos en el prójimo, sino en todos quienes nos rodean, porque esa es la esfera de influencia de cada uno de ustedes. Y muchos de ustedes tienen bastantes hermanos, otros tienen menos hermanos, pero siempre ustedes de alguna manera, o todos nosotros, estamos influyendo de alguna manera, o con nuestro ejemplo, o con nuestras palabras, o con nuestras decisiones, estamos influyendo en el entorno familiar. El tema de las responsabilidades, también evaluemos cómo están mis responsabilidades en mis roles de jefe, de padre, de hermano, de esposo, de amigo, ver cómo estoy y ver cómo estoy con respecto al objetivo que yo me he puesto en mi vida. Hablamos de que casi siempre nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, y nos lo confirma la palabra en Proverbios 21:2. Puede que aquello que estamos en lo que estemos invirtiendo nuestro tiempo, lo que estemos dirigiendo nuestro corazón, esté bien para nosotros, pero no necesariamente está alineado con Dios. Dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y es aquí cuando nosotros estamos llamados a que cualquier plan que decidamos hacer, cualquier plan que decidamos ensamblar, tenemos que ponerlo en manos de Dios para pedirle que lo que hagamos, que lo que planeemos, que las decisiones que tomemos estén conforme a su voluntad. También es importante trabajar en lo que son nuestras debilidades, y esas debilidades es importante reconocerlas, identificarlas, para poder buscar oportunidades de crecimiento en ellas. Y nosotros tenemos aquí en la congregación varios grupos en los que podemos encontrar oportunidades de crecimiento.
los grupos de pareja, los grupos de oración, los grupos de jóvenes, la gente que está haciendo el apoyo o los diferentes ministerios. Cuando tengamos alguna dificultad, la fórmula no es meterla debajo del tapete. La debilidad no se mete debajo del tapete, porque si no, ahí va a seguir. Lo importante es declararla, enfrentarla y buscar la manera de crecer en cuanto a esa debilidad. Si yo soy una persona que soy explosivo, que soy de mal genio, que soy iracundo, que no controlo el estrés, que cuando tengo una situación difícil afecto a los que me rodean, tengo que declarar que esa es una debilidad. Tengo que poner en manos de Dios que me ayude a resolver ese problema, y tengo que buscar a alguien cercano que me esté llevando un accounting de cómo me estoy comportando en función de mejorar eso. Si lo podemos hacer cada quien de manera individual, maravilloso. Yo he tratado por muchos años y no me ha dado resultado, así que finalmente creo que me toca buscar una persona que me esté haciendo con quien yo pueda contabilizar mis logros. Ese es el caso mío, pero lo importante y el mensaje aquí es: todas las debilidades van a convertirse en distracciones, y esas son la mayor fuente de nuestras distracciones frente a nuestro objetivo. Y es lo que, recuerden, cuando salimos de aquí, cuando empezamos el lunes, nos empiezan a llevar contra las cuerdas, que no salió el contrato, que no salió el cheque, que este problema, que el cliente se está quejando de esto, que me devolvieron esta mercancía, y empieza esa pelea y empiezan unos a las cuerdas. Acuérdense cuál es el objetivo que ustedes se hayan planteado. Tienen que entender que está allá, que eso es una guerra, que Dios está con ustedes, que van a salir al otro lado y que el día de mañana van a llegar allá a su objetivo. No se pueden dejar desviar, no se pueden dejar meter en ese juego de la pelea o de la derrota o de la frustración o de la angustia o de la envidia o de la mezquindad. Hay que estar concentrados en el objetivo. Cuando tenemos clara esa perspectiva, entendemos que hay una misión que debemos cumplir, y hacia el cumplimiento de ese fino propósito orientamos nuestra relación con Dios. Es parte de lo que les estaba comentando, de poner diariamente todas sus acciones en manos de Dios. Adversidades nuevamente van a venir, equivocaciones vamos a cometer, errores vamos a cometer. Cometer errores una y otra vez no significa fracasar. Fracasar es no aprender de los errores que cometemos. Entonces siéntanse tranquilos, si se tienen que equivocar, equivóquense, no importa. Lo importante es aprender de esas equivocaciones, aprender de esos errores y poner en manos de Dios cada cosa que hacemos. Y acuérdense, no necesariamente la persona que me está generando un malestar lo está haciendo desde su corazón. El enemigo tiene un plan estratégicamente diseñado para que desde que tú te levantas o inclusive antes te estés tropezando y busca que tú te caigas y que tú renuncies y que tú digas: pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué a mí? Si yo ayer estuve en la iglesia y estuvimos orando y estuvimos alabando, ¿y por qué? Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere sacarte de las cuerdas, quiere sacarte del ring, quiere decirte: tú no estás protegido, tú no tienes cobertura, tú no tienes bendición, tú no eres próspero. Cuando la realidad es totalmente diferente, porque ustedes lo han experimentado y lo viven a diario. Ustedes y nosotros recibimos bendiciones a diario. Tenemos provisión, tenemos alimento, tenemos salud, tenemos una familia hermosa, una congregación maravillosa, un equipo de alabanza espectacular, tenemos trabajo, vivimos en un país bendecido. Nuestros hijos están creciendo en un país de abundancia y de prosperidad. Todas esas son bendiciones que se nos olvidan cuando tenemos esos pequeños tropezones, esas pequeñísimas dificultades. El mensaje entonces, hermanos, es concentrarnos en buscar el propósito de nuestras vidas y hacerlo y evaluarlo semana tras semana. Que no se nos olvide qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que no se nos olvide que las dificultades o las adversidades que enfrentamos a diario no son otra cosa que distracciones. Pero cada vez que surja una distracción, una adversidad, un enfrentamiento con la esposa, una diferencia con un hermano, poner eso en manos de Dios, que Él nos va a llevar al otro lado.
Él va a abrir ese mar para que pasemos por ahí. Él va a hacer llover el maná para que recibamos lo que necesitamos. Él va a bendecirnos como Él tiene dispuesto que nos va a bendecir y nos va a seguir prosperando. Lo importante es creer y declarar que Dios está con nosotros en cada una de estas guerras y batallas. Quisiera invitar a Maribel, no sé si puedes tú o si puede Pamela, quisiera invitar a Maribel para que haga una oración de sanidad por la comunidad, los miembros de la comunidad y las familias de la comunidad. Gracias, Cristian. Primero quiero un aplauso porque de verdad que en nombre de Diego y mío, de verdad que te felicitamos. Gracias. Vemos que el trabajo que hacemos a diario tiene su recompensa, que todo lo que tenemos en la vida es un don de Dios y es un regalo de Dios, y nosotros, como lo dije yo en una predica, somos un regalo para los demás. Por muy mal que yo me sienta, por muy cansado, por muy abatido, lleno de problemas, siempre tenemos algo para dar a los demás. Así en un momento dado yo diga, no tengo dinero, si hay esta situación y puedo ayudar, el más grande regalo que pueden hacer por uno es bendecirlo y orar por uno. Dios nos escucha a todos, no necesitamos una oración especial ni hablar lindo, porque lo único que quiere es que tengamos un corazón rendido completamente a Él y que nuestra oración sea sincera, que sea profunda. No importa cómo tú le hables, porque Él es nuestro papá. Así como yo le puedo decir a mi papá, papi, hoy estoy cansada, hoy me siento mal, me siento enferma, ora por mí, porque sé que Dios escucha y nos escucha a todos. Yo quiero contarles, antes de hacer la oración, algo que me pasó hace poco. Creo que casi todos saben que me dio una pancreatitis. Estaba bien, y como dice Cristian, el enemigo solo viene a robar las bendiciones, y lo hemos declarado el año de la paz. Si hay algo por lo que yo he luchado siempre, peleado siempre en mi casa y le he sembrado a mis hijos, es que la paz y el gozo que Dios me ha dado lo peleo, porque no me lo dejo quitar por nada. Esa noche yo me acosté bien, había pasado el día bien, y de pronto me despertó un dolor fuerte, fuertísimo. Yo creí que me estaba muriendo y le dije a mi esposo, me está dando un infarto. Él se confundió todo en ese momento, bueno, mientras llegó el resto y todo, pero lo primero que yo hice, y si le doy gracias a Dios, porque esto es por caminar siempre en su voluntad, fue coger la Biblia, la palabra, y yo decía, Señor, estoy angustiada, pero tú eres mi Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres mi Padre, y si yo estoy confiada en que tú lo harás, tú lo vas a hacer. Rodéame de ángeles, rodea de todas las cosas buenas, y que yo no sienta ni temor ni angustia, porque sé que tú eres mi Señor y mi sanador. Yo me acuerdo hasta cuando me montaron en la ambulancia, de ahí tengo como 2 horas borradas. Después, hablando con mi esposo, yo le decía, de verdad que en medio del dolor, porque pues un dolor físico uno lo siente, pero yo en medio de la situación yo sentía paz y estaba confiada en que todo iba a salir bien. Cuando a mí me dieron pancreatitis, en otra situación yo me hubiera querido morir, porque miércoles hay muchas cosas que vienen alrededor de eso, pero yo decía, Señor, esto es pasajero. Y efectivamente no encontraron nada. Me hicieron exámenes de todo, ninguna de las causas por la que da eso yo las tenía, y cuando ya reconfirmaron que todo estaba bien, yo decía, eres tú, Señor. Y así mal como estaba con mi dolor y todo, me arrodillaba en mi habitación del hospital y le daba gracias a Dios. Luego entendí que Él no me puso ahí por eso. Todavía no he podido entender completamente el propósito, pero mi compañera de cuarto, y lo digo con dolor y le pido perdón a Dios en un momento, porque uno dice que uno no es racista, pero a veces le incomodan cosas. Era una persona de una isla del Caribe, y son bien morenitos, pero no era por su color, sino porque hablaban durísimo. Yo estaba en medio del cólico, yo decía, Dios mío, pero no se callan, y decían, pero es que ellos hablan así, ellos hablan duro. Y yo no podía dormir, eran las 2 de la mañana y las 3 de la mañana, y yo veía que hablaban y hablaban y hablaban. Yo pedí que me cambiaran de habitación, no había habitaciones disponibles, y bueno, me tocó. Yo no les entendía ni lo que hablaban, pero hablaban duro y el televisor prendido todo el tiempo. Después entendí
que es que el televisor lo te mantenían prendido para que yo no estuviera escuchando todo y de pronto y me molestara. Cuando de pronto en la madrugada yo empiezo a sentir, mira, era como un canto angelical. A mí eso me fue electrizando y me he levantado y era una persona rendida completamente a Dios. Y ella lo que estaba era alabando todo el tiempo. Todo el tiempo empezó a alabar. Y yo ya pues estaba más serena y sin dolor, empecé a oír. Y yo decía, Señor, no puede ser, porque pues yo oía lo que le decían los médicos, que estaba desahuciada, no había nada que hacer. Y ella todo el tiempo decía, tú eres mi Señor, tú eres mi sanador, yo no recibo la enfermedad, yo soy sana, en tu nombre, Señor, yo soy sana. Por tu sangre yo soy sana, porque tú pagaste el precio en la cruz. Mira, y eso me fue como llegando, y yo decía, si ella que está desahuciada, una mujer de 32 años, separada, que no podía ni caminar, y la iba a ayudar uno y tranquila, yo soy sana. A mí eso fue una lección de vida increíble, y de verdad que le doy gracias a la iglesia por sus oraciones. Los familiares de ellos estuvieron aquí un domingo que yo no pude venir, por cierto, escribieron dando las gracias por toda la ayuda, y dicen que pues ellos se congregan allá en una iglesia grande. Ustedes saben cómo son esas iglesias con un poder increíble. Los mensajes que manda de gratitud por lo que Dios está haciendo en su vida, y ahora le dijeron que su tumor del riñón era benigno, está caminando mejor, y así esté desahuciada por los hombres, cuando Dios tiene un plan para uno y cree uno y camina en su verdad, y creyendo y aceptando que somos hijas del Rey, del dueño del oro y la plata, del sanador, del salvador, del proveedor, no tenemos nada que temer. Él nos lo dice, no temas y no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo tengo un Dios que me ama, y sé que es el mismo Dios que nos ama a todos los que creemos y caminamos en su verdad. Así es que todo lo que estamos viendo ahora, de guerras, de luchas, de enfermedades, que por todas partes, lo que hablábamos con Cristian, por todas partes uno oye que fulanito tiene cáncer, que a fulanito le dio tal cosa, que a sutanito. Nosotros mismos aquí en la comunidad, en la congregación, hemos visto que siempre está faltando alguno porque está enfermo, o está enfermo el hijo, o está enfermo el nieto. Entonces vamos a romper esas cadenas de enfermedad. Yo los invito a que cierren los ojos un momento. Recordemos la canción, la alabanza que cantaba Dieguito y el grupo de alabanza en el comienzo. Dios es un grande y poderoso, Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia hoy en este lugar, porque podemos sentir cada uno que tú eres poderoso y que luchas las batallas por nosotros. Declaramos, Padre, que toda cadena de enfermedad generacional, de todas las personas que están cautivas emocionalmente, físicamente, sus corazones están atados a esclavitud de dolor, de resentimiento, todo esto es roto en este momento, en el nombre de Jesús. Tú llevaste todas las enfermedades, no solo las físicas, sino las del alma, porque tú pagaste el precio en la cruz, Señor. Te damos gracias hoy por esto, y declaramos que somos personas bendecidas y que caminamos en victoria, que somos sanas, que tú llenas nuestra vida de amor, y cuando tú estás con nosotros llenándonos de amor, solo podemos darte gracias, no aceptar la enfermedad, porque tú no traes enfermedad, tú traes vida y vida en abundancia, Señor. Declaramos que todas las familias de esta congregación y las familias de todas las familias son sanas, Señor. Nuestras finanzas son sanas, nuestros cuerpos son sanos, nuestras mentes son sanas, nuestras amistades son sanas, nuestros hijos son sanos, nuestras generaciones son sanas, Padre. Gracias por tu obra, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en la vida de nosotros. Y declaramos, esta semana comienza en victoria, Señor. Y cada día cuando nos levantamos, yo lo he puesto en práctica y los exhorto a que lo hagamos. Me levanto y digo, gracias, Señor, me siento bendecida, estoy llena de salud, soy una persona feliz, tu paz y tu gozo me acompañan siempre. Y eso declaro para esta comunidad en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. En Jesús somos más que vencedores. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, María.